Bienvenidos sean todos. Vamos a continuar en la página 29, en el tema de competencia. Ustedes han visto, hasta ahorita en las prácticas que han tenido seguramente hasta este cuatrimestre, un tema de competencia referido más a la parte jurisdiccional. Pero para que nos podamos ubicar un poquito, les voy a pedir que en el primer párrafo del punto 10.3, casi al final, después de un paréntesis que dice artículo de decisiones constitucional, nos va a hablar de en qué va a consistir la competencia. Y dice: consiste en que todo órgano que emita actos deberá ser autorizado para ello por la ley, es decir, deberá ser competente. Bueno, entonces subrayen esa parte y entendamos que al estar hablando de formas de Estado, formas de gobierno, vamos a ver que el Estado necesita tener competencia para actuar en determinadas situaciones. Y pues primero debemos entender qué es la competencia. La competencia es que a un ente, a un órgano, a un organismo, la ley le permita realizar determinadas tareas y por supuesto que las haga. Si te lo permite, eres competente para algo. Obviamente tendrá que estar estipulado dentro de un territorio, ¿no? Pero al final de cuentas, la competencia consiste precisamente en eso, que la ley te permite realizar alguna acción, alguna tarea en específico, por el tipo de actividad a la que tú te dediques, o en su caso, si estamos hablando de administración pública, por la actividad para la cual haya sido creado un órgano o un organismo, ¿no? Hablábamos de que Pemex, por ejemplo, tiene competencia para lo que es la extracción y transformación del petróleo. La Comisión Federal de Electricidad tiene, por supuesto, la competencia para la generación y distribución de la energía eléctrica en el país. Es decir, van teniendo esta autorización por parte de la ley para realizar estas tareas. Entonces, lo que viene ahorita es una distinción y distribución de las competencias entre federal, local y municipal. Cuando hablamos de local nos referimos a las entidades federativas. Entonces, vamos a ver que hay temas que le van a ser exclusivos para los municipios, y van a haber temas que son exclusivos para la federación. Por ejemplo, nada más para que pensemos, ¿quién se hará cargo de lo que sería el cuidado de lo que es las ruinas arqueológicas de nuestro país? Entonces tendríamos que pensar, bueno, la ruina está en un municipio, por supuesto, está en un municipio, pero al mismo tiempo está en un estado y al mismo tiempo está dentro de un país. ¿Quién se hace cargo del correcto cuidado y mantenimiento de este patrimonio cultural? Bueno, entonces ahí podríamos tener la duda, ¿a quién le corresponde? Bueno, entonces vamos a ver que hay temas específicos para uno, para otros y para el municipio, ¿no? O sea, federal, local, municipal. Bueno, entonces comenzamos con esta parte. Leemos el último párrafo de la página 29. Dice: es así como la Constitución mexicana ha delimitado los respectivos ámbitos de competencia, para lo que establece una pirámide de 3 niveles, es decir, de arriba hacia abajo: la federación en la parte alta, los estados, miembros y los municipios, y ha reservado a cada uno de ellos determinadas materias de un territorio para sus actividades. Es decir, si nosotros tenemos el principio de legalidad en nuestro país, entonces tiene que estar establecido en algún artículo, en alguna ley, por supuesto en este caso en la Constitución, que le va a corresponder a uno y que le va a corresponder a otro. Entonces, basándonos en eso, pasamos a la página 30, donde dice el gobierno y la federación. Leo el primer párrafo. El artículo 24 constitucional contiene un principio básico de distribución de competencias entre la federación y los estados miembros, al determinar que las facultades no otorgadas de manera expresa a los funcionarios federales se consideran reservadas a los estados. Bueno, esta parte quiero que la entendamos muy bien. En el 24 constitucional vamos a hablar de esta distribución de competencias, pero lo explica de una forma que en la doctrina se llama el criterio residual. ¿Cómo funciona esto? Váyanse por favor a la parte baja donde dice la competencia local o de las entidades federativas, y nos iríamos por favor al segundo párrafo para que entendamos qué es el criterio residual. La competencia local, es decir, de las entidades federativas, por materia está determinada por el principio constitucional ya enunciado. Estamos refiriendo al criterio residual. Todos los asuntos que no están claramente concedidos a la federación se entienden reservados a favor de los estados. Esto es,
el llamado en doctrina criterio residual. Entonces, ¿cómo debemos aplicarlo? Vamos a encontrar en la Constitución todo lo que es competencia federal, es decir, todo lo que le compete a la federación. Lo que no encontremos ahí, repito, lo que no encontremos ahí estipulado, le pertenece a las entidades federativas en su ámbito de competencia. Va de nuevo, el criterio residual, residuo, es decir, lo que sobra, lo que queda, ¿sí? Así lo quiero que lo vayamos identificando. Nos establece este criterio lo siguiente: la competencia federal se establece en la Constitución, todo lo que está ahí por escrito y claramente determinado a la federación. Todo lo que no aparezca ahí o que no esté claramente concedido para la federación ya es materia de las entidades federativas de cada uno de los estados. ¿Por qué no vinculan todavía a los municipios? Porque los municipios tienen en el artículo 115 constitucional especificado qué les corresponde a ellos, que es la parte que viene en la página 31. Entonces, repito, para que nosotros podamos distinguir qué le corresponde a la federación, a las entidades federativas y a los municipios, tenemos que irnos, en el caso de los primeros dos, al criterio residual. Todo lo que está establecido en la Constitución, así, detallado, es para las entidades, es para la federación. Si no aparece ahí o no es claro que es para la federación, es para los estados de la República, las entidades federativas. Y el municipio no tiene problema. Todo lo vamos a encontrar en el 115 constitucional. Ahí viene estipulado qué le corresponde. Entonces, por favor, entendamos muy bien, porque será una pregunta que les haré en alguna actividad, en qué consiste el criterio residual. Y viene, repito, en el segundo párrafo de el tema de la parte baja de la página 30. Dice: todos los asuntos que no están claramente concedidos a la federación se entienden reservados a favor de los estados. Ese es el criterio residual. Y cuando decimos que no se entienden claramente concedidos a la federación, se tienen claramente concedidos a través de una ley. No puede ser nada más al capricho o antojo. Entonces tiene que estar sustentado en la ley. Lo que no está ahí para la federación, entonces le corresponde a lo que serían las entidades federativas. Ahora, volviendo a la parte alta, vienen algunos ejemplos de lo que puede operar o para lo que tiene capacidad la federación. Dicen: dichas atribuciones a su vez son ejercidas por medio de los órganos en los que se reside el Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, el Poder Legislativo, Congreso, Poder Judicial, Suprema Corte. Muy bien. A título de ejemplo, me voy 2 párrafos más abajo. A título de ejemplo citaremos los siguientes rubros cuyas atribuciones están reservadas al gobierno federal. Y empieza: admisión de nuevas entidades federativas. Bueno, hemos escuchado seguramente que el Soconusco, o bueno, un grupo de personas en el Soconusco ha buscado a lo largo de muchos años que se generara otro estado, es decir, separarse de Chiapas y generar una entidad federativa distinta. En su momento, lo que es la península de Yucatán, o sea, donde está ahorita Campeche, Yucatán, Quintana Roo, no estaban reconocidos como entidades federativas, sino como territorios, también si no mal recuerdo, en lo que es Baja California. Entonces, ¿se pueden generar o crear nuevas entidades federativas? Sí, existe el procedimiento, obviamente. Eso es competencia federal únicamente. No es algo sencillo, pero es competencia federal. Citando otros ejemplos, aquí habla de símbolos nacionales. Bueno, pues obviamente, ¿no? Cuando estamos hablando de símbolos nacionales, el escudo nacional, la bandera, el himno nacional, pues obviamente es competencia de la federación el que se pueda atender esto. Monumentos arqueológicos, y aquí está donde yo les comentaba con el ejemplo que comencé. Si vamos a hablar de las pirámides que podemos tener en Palenque, que pueden estar en Chichén Itzá, en Uxmal, bueno, estas pirámides son considerados tema de la competencia federal exclusivamente. Comercio exterior, es decir, el vínculo comercial con otros países. Defensa nacional, es decir, la defensa de la soberanía corresponde a lo que es la federación en relaciones con otros países. Hidrocarburos, minería, energía eléctrica y nuclear, espacio aéreo, mares, instituciones de crédito, nacionalidad y extranjería, vías generales de comunicación, emisión de moneda, solución de controversias entre los estados y entre los poderes de un mismo estado. En el ámbito espacial de los actos jurídicos de la federación es todo el territorio nacional con las modalidades previstas en el derecho, es decir, el ámbito de competencia de la federación es en todo el país. En estos temas que obviamente están claros en la ley, todo lo que no aparezca acá es de las entidades federativas y todo lo que aparece en el asiento constitucional de los municipios. Ahora, aquí viene una parte que es algo compleja, ¿no?
lo que nos podríamos preguntar, bueno, y viendo todo lo que está acá, ¿qué le dejan a las entidades federativas? Es decir, ¿qué le termina por quedar? El criterio residual lo puedo entender, pero más allá de entenderlo, es decir, ya en el día a día, ¿qué le queda a las entidades federativas? Y yo les comenté que, aunque somos una federación, nuestro comportamiento históricamente ha sido de un control central muy fuerte. Por lo tanto, aquí lo vemos reflejado, ¿no? Es decir, aunque somos una federación, la mayor parte de los temas de este país son de competencia federal, por lo tanto se controlan desde el centro del país. Y es ahí donde podemos entender por qué es tan difícil que vivamos como una verdadera federación. Ahora, sí quedan, por supuesto, temas para las entidades federativas. Por ejemplo, y a manera de un ejemplo muy simple, aquí habla de símbolos patrios para lo que sería la federación. Bueno, todos sabemos que en Chiapas tenemos el himno a Chiapas. Por supuesto, el himno a Chiapas no será de competencia federal. El himno a Chiapas es de competencia local, de lo que es nuestra entidad federativa. Pues los chiapanecos tendríamos que decidir si en algún momento se quisiera hacer una modificación al himno a Chiapas. Bueno, le corresponde al estado de Chiapas. Hay un escudo de nuestro estado igual. Y pues podemos entender que eso es lógico, que no es de competencia de las personas de Tabasco ni de Oaxaca, solamente de los chiapanecos. El tema del himno nacional, el tema del escudo nacional, de la bandera, pues por supuesto que es un tema federal porque es de todos, ¿no? Luego se lo tiene la federación. Pero ya entrando a temas de lo que sería de mayor trascendencia, digo, no significa que no tenga trascendencia los símbolos patrios, por supuesto que lo tiene, pero en temas del día a día, cómo administrar, por ejemplo, temas de comida, energía eléctrica, etcétera, tiene que haber alguna manera en la que las entidades federativas participen, aunque constitucionalmente sea competencia federal, porque aunque sea competencia federal, las entidades federativas están acá. O sea, tienen una existencia real, no podemos pensar que no existen. Entonces, nos vamos a ir, por favor, en el último párrafo para poder entender esta parte, el último párrafo de la página 30, que dice: es pertinente observar lo siguiente. La mayoría de los aspectos de la actividad social se han ido incorporando insertos dentro del ámbito federal, lo que comentaba, casi todo está dentro de la federación, por lo que la competencia local sobre ello es raquítica, es decir, muy poquito para las entidades federativas. Existen materias concurrentes, es decir, que le pueden corresponder a ambos, es decir, materias que tanto la federación como los estados pueden regular: educación, conflictos laborales, algunas cuestiones de salud, asistencia social, carreteras y turismo interno, entre otras. Bueno, ¿cómo podemos entender esta parte? Y ahorita vamos a tomar como ejemplo lo que está pasando por el tema de la pandemia, tanto en el sector salud como en el sector educativo, que nos dicen acá que es concurrente. Cada una de las entidades federativas tiene habitantes, unos más, otros menos, ¿no? Chiapas anda sobre los 5.5 millones de habitantes, si no me equivoco, ahí entre 5 y 6 millones de habitantes. Entonces, estos habitantes necesitan tener salud pública, necesitan tener educación, el resto del país también. Entonces, hay un secretario de salud a nivel federal, hay un secretario de educación pública a nivel federal, pero la visión de la salud pública en Chiapas, la visión de la educación en Chiapas puede ser muy distinta a la visión y a las necesidades que se puedan tener en Nuevo León, que se puedan tener en Chihuahua, que se puedan tener en Aguascalientes. Por lo tanto, es necesario que alguien del estado de Chiapas, que entiende los problemas de Chiapas, que entiende la idiosincrasia del chiapaneco, esté en contacto con el secretario de Salud a nivel federal y con el secretario de Educación Pública a nivel federal, para que los programas educativos y de salud se aterricen al estado de Chiapas, pero bajo el esquema de cómo se vive en Chiapas y de las necesidades de los chiapanecos. Por lo tanto, en el estado de Chiapas tenemos en la actualidad una secretaria de Educación o un secretario de Educación, si puede ser hombre o mujer, eso es indistinto, o tener también un secretario de Salud, y así en cada una de las diferentes ramas de la administración pública. ¿Por qué? Porque hay concurrencia, es decir, que aquí tanto la federación como la entidad federativa tienen que ver en el aspecto de salud, en el aspecto de educación y otros tantos más. Ahorita me centro en estos ejemplos. Por lo tanto, ahorita lo hemos escuchado con el tema de la pandemia.
Cuando estuvieron, bueno, siguen estando las conferencias a las 7 de la noche con el subsecretario López-Gatell, nos van dando un panorama federal. Después fueron dando algunos panoramas por entidades federativas, pero primero era centrarnos a un tema principalmente federal. Y llegó un punto en donde algunos gobernadores del país decían que estaban dando cifras equivocadas según las cifras que ellos mismos tenían de sus propias entidades federativas. Derivado de esto, llegó un punto en el que desde el gobierno federal llegaron a decir, bueno, el gobierno federal traza unas directrices, pero como vivimos en una federación, quien tiene en cada una de las entidades federativas la facultad para realizar lo conducente, lo que crean correcto en temas de salud, en temas de educación, son los gobiernos locales. Es decir, les dijeron, aunque nosotros tenemos la obligación federal de brindar salud pública, de brindar educación, ustedes la tienen y la principal responsabilidad de ustedes es en su entidad federativa. Y ahí por eso vimos que algunos gobernadores tomaban algunas acciones que no iban de la mano con las acciones federales. Por ejemplo, mientras el gobierno federal pidió que nos fuéramos a casa ya a este tema de la cuarentena en una determinada fecha, en algunas entidades federativas, creo que fue Jalisco una de ellas, se fueron antes. Es decir, se puede realizar este tipo de acciones porque la entidad federativa la debe conocer perfectamente su gobernador. Y aunque hay una directriz a nivel federal, es decir, una directriz es una línea de trabajo, un rumbo a trabajar, el gobernador consideraba que era necesario tomar acciones todavía o más amplias o anticipadas a lo que estaba haciendo el gobierno federal. Entonces, realizaron algunas acciones distintas a las que se realizaron o que marcaba el gobierno federal como parte del manejo de la pandemia. En temas de educación, igual, el gobierno de Jalisco suspendió las clases un poquito antes, creo que fue cerca de una semana antes de que lo hiciera el gobierno federal. Entonces, hay un secretario de salud a nivel federal, las entidades tienen sus secretarios de salud a nivel local, hay un secretario de educación a nivel federal, hay secretarios de salud a nivel local y así en diferentes ramas que van teniendo ambos competencia para esta materia, pero obviamente en el entendido que el secretario de la entidad federativa conoce más a fondo o debe conocer más a fondo cada una de las necesidades de la entidad federativa en la cual él trabaja. El del gobierno federal no significa que no lo conozca, pero coordina todo el país y uno debe creer que el de la entidad federativa, el titular de la secretaría en la entidad federativa debe tener un mayor conocimiento, una percepción más cercana de lo que está pasando precisamente en su propio estado. Entonces, ahí vamos viendo cómo concurre la competencia de lo que sería lo federal y lo estatal en estos casos. Entonces, lo que hacen generalmente los diferentes gobiernos estatales es nombrar a secretarios que sean, les voy a manejar este término, un reflejo de lo que hay en el gabinete a nivel federal. Es decir, para que puedan tener ese vínculo. Vamos a hablar de salud, bueno, si hay uno de salud a nivel federal, pues pongo uno de salud a nivel local. Si se va a hablar de educación, hay un secretario de educación a nivel federal, pues pongo un secretario de educación a nivel local. Es decir, que tengan alguien para hablar del mismo tema que se maneja en el gabinete federal con el gabinete local. En algunos casos no siempre va a ser así. Por ejemplo, en los sexenios anteriores se manejó a nivel nacional la SAGARPA. Ya hoy no existe con ese nombre, hoy es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, si no me equivoco es el nombre, la SADE. Anteriormente era la SAGARPA, y dentro de la SAGARPA estaban temas de agricultura, ganadería, pesca, pero también de alimentación. Entonces, como eran muchos temas a ver en la SAGARPA, habían entidades federativas como Chiapas que lo distribuía en dos, la Secretaría del Campo y aparte la Secretaría de Pesca. Es decir, el tema pesquero dentro de Chiapas tenía una propia secretaría y el tema o el resto de lo que hace la SAGARPA o lo que hacía la SAGARPA en la Secretaría del Campo. Entonces ahí la concurrencia se daba con una secretaría a nivel federal y dos secretarías a nivel local para tener ese vínculo sobre el tema de alimentación en general, ¿no? Porque lo que se producía tanto en una como otra alimentación, solamente que una de lo que era la pesca y el otro a través de la ganadería y la agricultura. Bueno, entonces vamos viendo cómo la competencia
a nivel federal y estatal se rige bajo lo que es el criterio residual, pero también va a existir esta concurrencia de competencias en algunos temas en específico. Ahora, en el caso del municipio, yo les comentaba que es un poquito más fácil de entender porque sí está delimitado. Y está delimitado precisamente en un solo artículo de la Constitución, que es el 115. Nos vamos a la página 31 y dice: la competencia municipal. El tema 31 está dedicado al estudio con cierto detalle del municipio. Bástenos por ahora señalar las notas generales siguientes. Es decir, va a haber un apartado de lo que es el texto respecto al municipio. Ustedes van a llevar incluso una materia en el último cuatrimestre de la carrera que se denomina Derecho Municipal. Entonces entrarán a mucha más profundidad con este tema. Bueno, dice lo siguiente. 1. La competencia por territorio está limitada a la superficie que la Constitución y las leyes locales le reconozcan a cada municipio, con base principalmente en razones históricas. Es decir, la competencia municipal, ¿hasta dónde llega? Bueno, en los límites territoriales que tanto la federación como la entidad federativa le reconozca a ese municipio, ¿no? Es decir, hasta donde llegue la frontera con otros municipios, o en el caso de algunos municipios de Chiapas, la frontera con Guatemala, ¿no? 2. La competencia por materia la señala en principio el artículo 115 de la Constitución Federal. Es decir, ¿qué temas específicos va a atender el municipio? Lo vamos a ver en el 115 constitucional, y este es un tema que se da para todos los municipios del país, ¿no? A pesar de que desde el inicio de la Revolución de 1910 se insistió en fortalecer y otorgar libertad de acción al municipio, la realidad es que a este se le han dejado pocos asuntos en su ámbito competencial y también menos recursos económicos para que sobreviva. De los escasos rubros destinados a la administración municipal podemos mencionar mercados, agua potable, limpia, alumbrado, calles, parques, panteones, rastros y tránsito vehicular, entre otros. Bueno, quiero que hagamos aquí un análisis del primer párrafo. Después de los numerales, el siguiente párrafo. Nos habla de que después de la Revolución Mexicana se insistió en fortalecer la base precisamente de esa. Hablamos de que es una pirámide de competencias, ¿no? Federal, local y municipal. Entonces la base es lo municipal. Son muchos municipios en este país. Hay un apartado del libro en donde viene el número, pero es un número que tenemos que actualizar. Sin embargo, son más de 2,000 para que tengan una referencia, ¿vale? Estamos hablando de tantos municipios en este país, algunos municipios muy fuertes y poderosos económicamente, otros muy pobres, cierto es, pero al final del día son la base de esta distribución de competencias. Entonces, en la Constitución del 17, lo que se buscaba era fortalecer precisamente al municipio. Sin embargo, para muchos, como lo dice aquí el texto, les dejó muy pocos temas, es decir, quedó un ámbito de competencia bastante raquítico. ¿Por qué? Porque quien absorbió prácticamente todo fue la federación. Lo veíamos con el tema de las entidades federativas, pues la federación lleva mano, ¿no? en acaparar prácticamente todas las materias competenciales de este país. Ahora, sí les dejan algunos rubros, y si nosotros leemos podríamos decir, pues no son tan poquitos, pero en realidad sí lo son. Sobre todo, si estamos hablando de municipios pobres, ahorita vamos a ver que tienen una complejidad para el manejo de algunos de estos rubros. Bueno, veamos algunos de las. Bueno, en esencia, repito, la idea era fortalecer al municipio, y para muchos no se logró, no se hizo. Es decir, el municipio quedó debilitado respecto a la federación y las entidades federativas. Y en la práctica creo que así es. Es decir, el municipio, en lugar de ser fuerte, depende económicamente, y aunque en la Constitución habla de que son autónomos, hay una dependencia muy fuerte en el aspecto presupuestal de las entidades federativas, pero sobre todo de la federación. Entonces eso hace que tu autonomía, aunque esté plasmada en la ley, es muy débil en la realidad por un tema principalmente presupuestal. Para poder administrar algo, y en este caso para poder administrar un municipio, necesitas recursos. Si no tienes recursos propios, porque la mayoría de este país, la mayoría de los municipios de este país no tienen esos recursos propios para solventar todos los gastos, pues se vuelve bastante complejo el ser verdaderamente autónomo. Tienes que pedir ayuda al Estado o a la Federación. Ahora, dentro de los rubros que son competencia precisamente del municipio, vamos a encontrar los mercados. Pensemos, todos hemos ubicado en el municipio que vivimos o que hemos vivido en algún momento, que hay un mercado municipal.
Ahora, el mercado municipal sabemos que deja ingresos, por supuesto, pero el tema es, ¿ese mercado necesita mantenimiento? Sí, el mantenimiento de un mercado es muy caro, pero generalmente vemos nuestros mercados y la mayoría parece que no le hubieran dado mantenimiento. O sea, muchos están cayendo, algunos los han reconstruido y después de que los reconstruyeron o los modificaron, al poco tiempo otra vez se ve que están faltos de mantenimiento. Si hablamos de los baños públicos que están en los mercados, ya ni se diga. Entonces vamos viendo cómo el hecho que te den el mercado o que sea competencia del municipio no significa que tengas dinero para operar correctamente un mercado. El agua potable, bueno, en el caso de Tapachula se tiene el Cuapatap, que es ingresos por el servicio de agua potable. Es de los pocos esquemas competenciales de un municipio en donde hay un ingreso real, sustancial, porque el agua sabemos que es un líquido vital para el ser humano, entonces se tiene que pagar porque pues todos necesitamos el agua. Hago un paréntesis, para que el municipio tenga recursos, debe tener recursos propios y le llegan recursos también por parte del Estado y por parte de la Federación, pero de lo que les llega a ellos de manera directa, de lo propio, de lo que pueden manejar, casi solo están encasillados a el tema precisamente de agua potable y del predial, es decir, el pago que hacemos por la casa o el terreno que podamos tener. Bueno, entonces eso es la gran, digamos, la mayor parte de los ingresos propios que va a tener el municipio. De ahí vive a expensas de lo que le pase al Estado y la Federación. Por lo tanto, pensemos cuántas personas no pagan predial, cuántas personas se atrasan o no pagan también agua. Entonces le vas dejando pocos recursos al municipio que cuando le dices, tú te haces cargo de mercados, perfecto, y administrarlo muy bien, pero para darle mantenimiento tienes que voltear a ver cuántos recursos tienes. Y cuando voltean a ver los recursos, pues solamente tienen principalmente lo que les llega por predial y por agua potable, y generalmente no es suficiente para atender no solo el mercado es uno de los tantos aspectos, porque ahorita vamos a ver que otros más. Limpia, es decir, todo el tema de la recolección de basura le corresponde también a los municipios. No sé si recuerdan, hace algunos años, no sé si unos 2, 3 trienios, no recuerdo bien, tuvimos un problema aquí en Tapachula con el tema de la basura, es decir, quedaron muy pocos camiones de basura para la recolección y había un problema de basura al grado de que muchos tricicleros te cobraban algo pero se llevaban la basura. El problema de la limpia no solo es la recolección de la basura, sino luego el tratamiento que se le da a la basura. Tenemos un basurero municipal que en más de una ocasión hemos escuchado que se incendia o que es insuficiente y cosas por el estilo. Entonces el tema de la limpia no es poca cosa, o sea, no solamente la recolección, pero la recolección es lo primero que percibimos, porque si no hay suficientes camiones o camionetas o triciclos, diferentes municipios manejan uno u otro, pues nos vamos llenando de basura y esto trae aparejado de enfermedades. Pero luego viene el procesamiento de la basura, entonces es algo complejo que necesita recursos. En aquel entonces, al faltar camiones, lo que hizo el presidente municipal entrante, es decir, al que le reflejaron que habían pocos camiones, fue tratar de generar o buscar recursos para comprar más camiones, y después se consiguieron, ¿no? El actual ayuntamiento también hizo por ahí, si no me equivoco, el año pasado, a principios de este año, una especie de desfile con los nuevos camiones también que se estaban adquiriendo para la recolección. Ahora, la forma de adquirirlos es distinto, ¿no? O sea, a veces se puede dar con recursos del ayuntamiento, o en su caso puedes contratar o subcontratar a algunas empresas para que presten el servicio y se le paga, ¿no? Eso dependerá de los mecanismos que utilicen, pero es competencia municipal. El alumbrado, y aquí quiero aclarar, no la energía eléctrica le pertenece a la Federación con Comisión Federal de Electricidad, pero el alumbrado, es decir, que tengamos las lámparas donde vamos a tener esos focos que se requieren en la noche para que la gente con tranquilidad pueda caminar y no estemos a oscuras, le corresponde precisamente al municipio. Parques, bueno, hay bastantes parques en Tapachula, pero que estén bien y cuidados, realmente son pocos. Está el Parque de Laureles 2, es un parque que tiene buen mantenimiento, por supuesto los cerritos, pero hay muchos parques que se ve que en su momento los inauguraron, seguramente se vieron bonitos y con el paso del tiempo fueron quedando ahí y pues ya no les sirven, por ejemplo, los juegos para los niños y muchas otras cosas, están montados porque el tema del mantenimiento necesita recursos y, como les repetía, muchas veces el tema de los recursos municipales no es el suficiente.
Panteones, también los panteones están a cargo del municipio. Rastros, los rastros son los lugares en donde se da la matanza de ganado para lo que sería la venta de carne, ¿no? Rastros de, por ejemplo, para lo que es la carne de res, la carne de puerco. Recuerden que tiene que ser higiénico, entonces tiene que haber una regulación y esto está a cargo precisamente del municipio. Y tránsito vehicular, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que aunque parezcan muchos los rubros que están acá para el municipio, en la realidad son pocos. Y sobre todo, generan, para lo que es un municipio, generan pocos ingresos cuando necesitas darle todos los servicios básicos, todos, a lo que es precisamente una comunidad, un municipio. Entonces, el municipio, en lugar de estar fortalecido, para muchos está debilitado y requiere una mejora precisamente en el ámbito competencial. Hasta ahorita ahora sí que esto es lo que se tiene, pero dentro de la pirámide que está en la parte de abajo, quizá en lugar de estar fuerte está débil. Y aquí viene un análisis, ¿no? Siempre nos dicen que si en una construcción los cimientos son fuertes, la parte de arriba se sostiene. De lo contrario, se tambalea. Entonces, para muchos en el ámbito competencial, si el municipio fuera fortalecido, la parte alta, que sería precisamente las entidades federativas y la federación, estaría más fortalecida. Pero para muchos doctrinarios esto está a la inversa, ¿no? La fortaleza está en la parte alta, pero la base está debilitada en el ámbito competencial. Y pues no es lo idóneo, ¿no? Bueno, entonces aquí concluye lo que es la unidad 2 sobre el tema de Estado y gobierno, entendiendo la diferencia entre uno y otro. El gobierno es parte del Estado, también entendiendo el ámbito competencial y como algo fundamental distinguir, en el caso de nuestro país, qué forma de Estado y qué forma de gobierno tiene. Forma de Estado federal, forma de gobierno régimen presidencial, entendiendo en qué consiste una federación, entendiendo en qué consiste un régimen presidencial. El régimen presidencial lo entendemos perfectamente. La federación, más allá de entenderla, es importante que analicemos si nos comportamos como una verdadera federación o, aunque en el papel digamos ser una federación, tenemos demasiadas características de lo que sería más un Estado central. Ya saben, dudas que puedan tener, lo colocan a través del chat y yo con gusto las voy contestando. Que tengan muy buen día.